Ujú. Buenas noches. No sé si María es consagrada, hermana, Sor, ¿Cómo dice? que si es religiosa. Sí, sí, Sor María. Sor María, perdón, Dominica, es que de como las, no me aparece, ahí solo me aparecen los nombres. Sor María. ajá, es de las hermanas dominicas. Ah, mire, de las hermanas dominicas, sí, pues. De hecho, Mm. eh, estoy acompañando a las hermanas dominicas del cenáculo. Oh, qué bueno, las acompaña en formación. Sí, en el colegio. Ah, qué linda. Sí, ellas Ellas están. son las que están cerca, las del cenáculo son las que están cerca, que hacen una labor pastoral allá donde, no sé si como donde van a tirar la basura. Hay unas hermanas que nos Ah, contaban no, que, esas son en la ¿no? zona. No, ellas, las del cenáculo, están en el Chiltepe, que es una aldea del municipio, vamos a ver, es un caserío. El Chiltepe es un caserío de la aldea Chiapas del municipio de Santa Rosa de Lima. Ah, de O sea Santa que Rosa. es en el departamento, no es aquí en la capital. Ajá, sí, afuera. Y Hasta allá va. y con las dominicas que están por la terminal, ahí estuve dándoles clases en la Landívar el año pasado y ahora tengo otras por ahí que están estudiando en la Landívar. Bueno, vamos a empezar. Nidia, buenas noches. Clarita, buenas noches. Josué, Buenas Neri, noches. Buenas noches. bienvenidos. Ya estoy grabando la clase. Buenas Y noches. Buenas noches. Y yo quisiera, antes de dar una especie de explicación, ya la semana pasada decíamos que eran los últimos talleres para ver la comprensión que hay en relación a la teología del Antiguo Testamento. Tenemos que tener clara dos cosas. Primero, ¿qué es teología del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Que primero saber exactamente qué es teología y luego ver todo el tema del Antiguo Testamento. Entonces, yo quisiera, antes de continuar con otro tema, cómo ustedes captan o cómo entienden la teología con los talleres que hemos tenido. ¿Qué captación hay? ¿Qué han comprendido? ¿Cuáles son las dudas concretas que tienen? Cuéntenme. ¿O no tienen dudas o todo ha estado claro o era lo que más o menos esperaban? Pero sí necesito que me comenten para saber cómo sigo. No, no hay ningún comentario. Acuérdense que estamos en Zoom gratis y el tiempo vuela. Pero en el fondo teníamos la misma situación, ¿te das cuenta? La falta de razón. No Buenas sé, noches, buenas noches. Betsaida. Buenas Le noches. saluda, le saluda Dora Montenegro. Ah, buenas noches, Dorita. Buenas noches. Yo con esta ya llevaría la segunda clase con usted. Ajá. Eh, la verdad es de que para mí es muy importante y agradezco mucho toda su claridad de cómo van los procesos, porque sí estoy aprendiendo, a pesar de que ya estudié teología, pero le pido iluminación a Dios para que se me queden las cosas, ¿verdad? Entonces, gracias y pues vamos a seguir ahí revisando y estudiando para ir aprendiendo. Muy amable, gracias. Ay, muchas gracias, le agradezco mucho. Yo, estoy- Entonces, ¿sí te manda? yo quería comentar que realmente los dos talleres que hicimos a mí me abrieron los ojos de una forma muy diferente a como yo creía que era este tema, estos temas, porque sí entendí que no es solo leer una cosa y inventarse lo demás, sino que todo tiene un fundamento y hay que buscarla. Eso Eso sí, me da mucho gusto, Juan Carlos, que se haya fijado del fundamento. O sea, el fundamento de la teología es la revelación de Dios. O sea, el hecho que Dios
se haya querido manifestar, dar a conocer. Ese es el fundamento. De ahí parte todo. O sea, no parte de alguna idea, sino que del hecho que Dios se dio a conocer, se da a conocer. Y eso es lo que tenemos que buscar como tema en todos los textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se dio a conocer? ¿Qué pedagogía usó? ¿Qué características tiene ese encuentro de Dios con alguna persona? Entonces, de ahí parte el fundamento. El fundamento parte de la revelación y del hecho que Dios haya querido darse a conocer por amor a nosotros, obviamente. No lo ha hecho por necesidad de que Él necesite algo, sino que simplemente nos ha creado por amor y por amor quiere que nosotros le conozcamos. Y él mismo, su iniciativa, su protagonismo en la historia de la salvación es él. Entonces, entonces eso hay que tenerlo como que entre ceja y ceja, que el fundamento es la revelación de Dios. Punto. Ahora, ¿cómo va sucediendo? ¿Cómo es la pedagogía? ¿Cómo es lo que hemos ido viendo en los talleres? Es una pedagogía progresiva, o sea, va progresando y va progresando de acuerdo al contexto histórico del personaje, al contexto cultural del personaje, al idioma. O sea, Dios no anula nada del personaje cuando se da a conocer a él, sino que al contrario, este personaje, o sea, el ser humano, va a enriquecer desde su cultura, desde su lenguaje, desde su idioma, desde su ubicación geográfica, va a enriquecer ese encuentro y lo va a transmitir oralmente. Entonces, ahí tenemos básicamente el fundamento. No sé si todos captaron eso. Sinidia, por favor. Gracias. Sí, también adicional de cómo hay que fundamentar todo, ¿verdad? Como bien decía Juan Carlos, también cómo Dios buscó desde el inicio acercarse al hombre, ¿verdad? Ajá, Manifestarse, darse a conocer, ¿verdad? Él, como usted decía, sin tener necesidad. En el Antiguo Testamento, pues eran como por las promesas y en el Nuevo, pues ya es Él, ¿verdad? Haciéndose carne ajá, con la presencia de Jesús. Pero desde antes Él creó esas alianzas, ese tipo como de sacrificios o como y después en el nuevo, pues ya es Jesús quien es quien se sacrifica por los humanos, ¿verdad? Eso. muy bien, Nidia. Entonces, solo para ver si es lo que le entendí. Cuando usted dice al principio, Dios se dio a conocer, usted ya sabe que al principio es desde siempre. En la Biblia, además de los fundamentos, como ya sabemos que Dios no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, cuando dice al principio, es desde siempre, porque Dios no tiene principio. ¿Sí? ¿Captan eso? ¿Lo Sí, captan? O sea que en el texto bíblico, cuando dice en un principio, lo que significa en Dios eso es desde siempre, porque Dios no tiene principio. ¿O no? ¿No captan eso? sí, pero Sí. digamos que no Sí, existía el hombre, por así decirlo, ¿verdad? O sea, es Dios quien crea todo, ¿verdad? Y dentro de toda su creación está el hombre, a quien Ajá, Él busca realmente que lo conozca como, y lo reconozca como su creador, ¿verdad? Así ajá. lo veo yo. Así es, así es. Forma parte de eso. Entonces, sí, Clarita, gracias, Nidia, sí, Clarita. No, yo sí, Betsaida, la verdad es de que desde la primera clase es una gran riqueza para mí, me ha abierto mucho los ojos. Me encanta cómo usted nos va llevando porque a mí me está sirviendo mucho porque actualmente en la práctica de mi fe católica me voy dando cuenta cómo todo lo que vivimos en nuestra liturgia, ¿qué le dijera yo? En todo lo que es nuestra fe, tiene su fundamento, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, todo tiene un porqué. Entonces eso me hace entender más la fe que trato de vivir cada día, pues. Me encanta, Clarita. Muchas gracias por su comentario. Muy bien. Entonces, vamos bien, más o menos, ¿verdad? Vamos entendiendo los talleres, vamos entendiendo la función del Antiguo Testamento, vamos entendiendo que tenemos que, gracias, Josué, vamos entendiendo
que tenemos que ir comprendiendo los temas. O sea, cómo al poner por escrito, cómo al escribirse, hay temas que son parte del fundamento de la revelación. Quiere decir que parte de lo que Dios en su designio salvador quiere desde siempre, no desde un principio, desde siempre. Es decir, cuando decía Nidia, pues en un principio crea al hombre, sí, pero estamos hablando que la humanidad en un principio se hace visible, pero en el proyecto de Dios, como no hay tiempo, y dice todo es presente para Él, ¿verdad? Para Dios todo es presente, todo, o sea, para nosotros existe el tiempo, el año pasado, el año entrante, que tenemos tal edad. Bueno, dice, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Si es como un soplo, dice, ¿verdad? Es como una varita que está en el campo que hoy es y mañana ya no está. Que 100 años, dice, para el para Dios es nada. Dice el Salmo. ¿Han oído, han leído ustedes ese Salmo? ¿Sí? ¿Han leído ¿Y ese ese Salmo? salmo será? Ah, pues ahorita lo vamos a ver, pero ahí está escrito en el Antiguo Testamento. Ahí es donde nosotros tenemos que ir juntando todos los textos. O sea, nosotros no podemos estar solo con un texto y darle la interpretación a ese texto de todo, sino que un texto, un salmo, digamos, en el Pentateuco son como como que estamos juntando un rompecabezas, haciendo un rompecabezas, y entonces son pequeñas piezas que tienen que ir encontrando sentido. Entonces, si nosotros no entendemos ese sentido, permítame un momentito. Vamos a ver, Salmo. Vamos a ver si me sale. Salmo 8, creo. Permítame, ahorita veo, ahorita me sale. Que vieran que parece que dejé mis lentes en otro lado. Miren, pues, es el Salmo 8, sí, versículo 4, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dice en sus versículos 4, 3 y 4, ¿verdad? Es un himno de David que alaba la grandeza de Dios y destaca el lugar privilegiado de la humanidad en la creación. O sea, ese es el punto. Cuando nosotros entendemos, fíjense, ese está el libro de los Salmos, ¿verdad? Que ese es otra parte del Antiguo Testamento. Pero ya cuando nosotros comprendemos que somos una creación, ¿sí? Porque nosotros decimos, ay, qué linda la creación de Dios, las montañas, los lagos, los ríos, qué bonito. Sí, pero nosotros también somos su creación. Somos su creación. Y no es que seamos horribles, puede ser que actuemos horriblemente, espantosamente, pero no es que nos hicieron así. Acuérdense que ahí entra un tema de la libertad y del libre albedrío. Se nos dio el don de la libertad para hacer el bien, pero si nosotros lo usamos para hacer el mal, y entonces ahí tenemos otra vez que no vamos a hacer el taller, pero podemos un poquito iluminarlo y tal vez hacerlo ustedes, ya si se animan, de las tentaciones. Si ustedes se dan cuenta y ya pusieron en práctica este domingo que pasó las tentaciones, ¿qué me podrían decir si ese fuera un examen privado y yo les preguntara, bueno, de los talleres que hemos visto y de lo que hemos tratado de comprender, ¿cómo verían ustedes las tentaciones de Jesús en relación al Antiguo Testamento? ¿Dónde la ubicarían? ¿Cómo la ubicarían? ¿Qué me dirían? Una cosa, no un montón, una cosita así muy sencilla, muy clara, que me puedan decir qué relación tienen las tentaciones con el Antiguo Testamento o cómo ilumina el Antiguo Testamento a las tentaciones de Jesús. ¿Cómo? ¿Quién se anima a decir algo? Buenas noches, Betsaida, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo está? Perdón, es que venía manejando, no me podía conectar bien. Para mí lo ubico desde el inicio, Génesis,
primera, digamos, advertencia que Dios le dio a la creación, a Adán y Eva, ¿sí? Ajá. Para mí fue ese momento que se le aparece la serpiente, digámoslo así, en Génesis y le dice, pues, ¿y por qué no puedes comer? ¿Sí? Ujú. Yo creo que desde ahí lo veo yo como una amenaza para la creación de Dios. Ajá. Pero ¿cuál sería la amenaza concretamente? Mue- La muerte, ¿La porque muerte? Ya le había dicho Dios a Adán y Eva que si comían de ese árbol iban a morir. Sí, pero la serpiente dice no van a morir y de hecho no murieron. Yo pienso, perdón, que yo pienso que es el, el ofrecerle el poder, porque a Jesús cuando lo tienta le dice, te ofrezco todo, yo te doy todo este reino, yo te doy todo esto, si me y la serpiente le dice, ¿va? Que al abrir los ojos vas a ser como Dios, vas a ver como Dios, entonces como que siente el poder, pienso yo. Más o menos va por ahí, Juan Carlos, más o menos va por ahí en el sentido, pero fíjese bien, matícelo un poquito más. Fíjese pues, ese árbol es del bien y el mal. De todos podés comer menos de este árbol, del bien y el mal. Entonces, eso es, entonces, en el primer momento, y aquí también hay que entender el papel de la serpiente, porque sería muy infantil pensar que en ese momento las serpientes hablaban, caminaban, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la serpiente? Pues la serpiente, si alguien se interesó para ver, bueno, ¿por qué es una serpiente? Porque también la serpiente es una creación de Dios, ¿o no? Bueno, entonces, y todo el Génesis 1 ha dicho que la creación es buena, ¿o no? Sí. Entonces, por qué ahí aparece la serpiente? ¿Por qué? A nadie le llamó la atención. Vean, para estudiar teología hay que ser curioso y preguntarse por qué. ¿Por qué fue la serpiente? ¿Ah? Es sigiloso, es como sigiloso, como, va como, ¿cómo se dice eso? Como, hay una palabra. Y por qué no se hacen un favor y buscan en Google? ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué aparece en el Génesis la serpiente? Porque ahora podemos preguntar eso. Si tenemos pereza o no tenemos muchos libros, podemos preguntarle a Google o no. ¿O ustedes no saben hacer eso? Pero ahorita no puedo. ¿Saben o no saben preguntarle? ¿Sí, Romario? El libre albedrío humano. Representando la astucia y la Repres- tentación. representa la astucia y la Y la tentación. tentación que pone a prueba el libre albedrío humano. ¿Y por qué pone a prueba la tentación? ¿Por qué la astucia y la tentación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez me hace sentir poderoso, que yo puedo. Y no, y lucha con el albedrío humano, ¿verdad? Lucha contra la libertad de no elegir a Dios y hacer mi voluntad. Pero, ok. Solo esa respuesta le dio Google a usted. No les ha dado otra respuesta, ¿no? No, no, esa me dio a mí. Solo esa. Muy bien, Juan. Muy bien, Josué. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna información que les dé? Pues fíjense una cosa. Esto que les voy a decir lo pueden verificar. Antes, como ya se dieron cuenta que Génesis, este Génesis, que aunque es ya vista y es tardío, es más tardío, o sea, perdón, está antes que Génesis 1, o sea, esta tradición ya vista que utiliza formas humanas para hablar de Dios es más primitiva que Génesis 1. ¿Captan lo que les estoy diciendo? O sea que Génesis 1 se escribió unos 500 años, 400 años antes de Jesús, y Génesis 2:4b al 3:24 es una reflexión anterior, antes del exilio, antes. Entonces, porque ustedes están estudiando Pentateuco, ¿sí?
¿Están estudiando Pentateuco? Sí. Pentateuco, ¿y cuál es el otro bíblico que están estudiando o solo Pentateuco? Evangelios sinópticos, géneros literarios y con Géneros literarios, ok, géneros literarios. Entonces aquí les ayuda lo que están estudiando en géneros literarios en el Antiguo Testamento, porque ya vimos que Génesis 1 es un himno y el himno es un género literario. Y ya vimos que 2:4b al 3:24 es una narración, es un género literario. Lo que estoy diciendo ahorita es que el género literario, narración, que está después del himno, ese se escribió antes. O sea, es antes que el himno. Porque lo que dijimos en su momento es que este himno ya está en un momento donde ya hay un culto, ya hay celebración, porque la tradición es sacerdotal. ¿Van conmigo? ¿Van? Sí. Ok. Entonces, si se escribió antes, el contexto puede ser de Génesis 2:4b al 3:24. El contexto histórico es la entrada a Canaán, o sea, cuando van entrando a la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Resulta, oigan bien lo que les voy a decir, resulta que el culto de los cananeos era hacia una serpiente como, como forma de sabiduría. ¿Me están cantando? eso sí Sí. está sumamente interesante, ¿no? Pero lo tiene que buscar para ver No si lo es había cierto lo visto. que yo estoy diciendo. Porque no se tienen que quedar con lo que yo digo, sino que ustedes tienen que corroborar lo que yo digo, si es así. Quizás dar una pregunta, ¿el culto a quiénes? Es que no le, a los cananeos. No, el culto a la serpiente. Pero eso no es Ajá, pero extraño si los faraones tenían una boa en la corona. O sea, le dan culto a la serpiente como un animal sabio, astuto, prudente. Tiene características importantes. Ah, Aún en la biología, la serpiente es un animal muy útil para el equilibrio de la naturaleza. perdón que la interrumpa, dice acá también que simbolizaba sabiduría, fertilidad, renovación y fuerza Ah, vital. ya vio. Egipcios, minoicos, hindúes, mesoamericanos, una cantidad increíble de civilizaciones. Ya se Ah, lo confirmé, a ver. ya lo confirmó, ya vio. Qué poco curiosos son ustedes y se quedan solo con el texto sin querer entenderlo. Entonces, esta figura de la serpiente está puesta porque cuando ellos van a entrar al país era un culto que los va a tentar. ¿Por qué? Porque justamente su celebración litúrgica son orgías, porque era la fertilidad bajo el terebinto. Y resulta que ese culto tenía sacerdotisas sagradas que se le llamaban hieródulas. Y como era de la fertilidad, pues entonces eran orgías al aire libre. Y a ellos les encantaba ver todo eso y les tentaba, les provocaba. Sí, ¿y por qué? Porque ellos luego miraban que Canaán estaba fértil. Oiga, es decir, el culto da frutos porque se ve la fertilidad. Y en cambio Yahvé los traía del desierto, sin agua, sin comida. Entonces, ¿quién podía más? ¿Yahvé o la serpiente? Ajaja. ¿Qué les parece a ustedes? Pero hay que buscar en los libros, hay que indagar, no hay que ver las notas de pie de página. No podemos, si estamos haciendo un estudio, debemos nosotros ser curiosos, preguntar y no aceptar simplemente, ¿y por qué la serpiente habló? Si las serpientes no hablan o hablan. ¿Y por qué después dice que se va a arrastrar? ¿Acaso antes tenían piernas, patitas o cómo caminar? ¿Eran 100 pies, 1000 pies? ¿O qué eran? No, miren, la teología no es para creer cualquier cosa. Se vale pensar y es necesario pensar.
¿Qué más? Entonces ya queda un poquito más claro cuál es la tentación, ¿o no? ¿Cuál es entonces? Desde el Antiguo Testamento. Ajá. ¿Cuál sería entonces? Adorar a otros dioses. Pues fíjese que la serpiente dice una cosa tan importante que dice, lo que pasa, dice, es que Dios sabe, oigan bien, Dios sabe que si ustedes comen del fruto, que ahí no dice que es una manzana. La gente ha dicho que es una manzana, pero ahí no dice que es una manzana. Dios sabe que si ustedes comen del fruto, se le abrirán los ojos y conocerán el bien y el mal. ¿Qué le está diciendo la serpiente? ¿Qué está diciendo ahí entre líneas la serpiente? Que La sa- podrán ser como Dios ¿En qué sentido? en tener el poder, ¿En qué sentido? poder controlarlo todo, ¿En qué sentido? Esas son generalidades. A mí no me que todo dice esté, nada una que todo generalidad. esté a tus pies, que todo les obedezca y puedan hacer uso como deseen de las cosas. ¿Pero en qué sentido? ¿Usando qué o diciendo qué? ¿Cuál sería la fuente para que eso pasara? Superioridad de conocimientos. Pero ¿qué sería? Es que me dicen generalidades, concretamente. Yo les dije Que concretamente lo que era la dejarán de serpiente. depender de Dios para definir la moral. O sea, yo no necesito de Ahí va Dios, Josué, ahí yo no va necesito Josué. de Dios para tomar mis decisiones, las tomo yo solo. Algo así. Perfecto, Josué. Esa es la tentación muy actual, por cierto, ¿o no? Es cierto. Que Ah, ahora decido si soy animal, niño, ah, niña ya o vio X, usted Y, qué Z. actual es eso. No es algo que pasó hace 2000 años o 3000 o 4000. Es algo muy actual. ¿Se fijan? Y entonces aquí hay una sospecha, porque entonces Dios no es tan bueno. Si Él, ¿por qué no quiere que yo sea? Porque mi mente, por más que yo sea un gran científico o un gran intelectual, resulta que mi mente siempre va a ser limitada, siempre, siempre. Nunca va a estar a nivel de la de Dios, ¿o sí? ¿O sí va a estar en algún momentito así nivelada la de Dios? Jamás. Jamás. Entonces vea usted qué tentación, porque esta gente que va a entrar a Canaán había visto los portentos de Dios, había visto cómo lo sacó con mano fuerte, con brazo de adelante y caminó con ellos, vio. Y sin embargo, pues resulta que las circunstancias, cuando no había agua, cuando no había comida, pues les hacía desesperarse y pues renegar contra Dios. Pero ya en Génesis había presentado, Dios sabe que esto me hace bien y no quiere que yo lo tenga. Entonces, ¿qué significa? ¿Él es bueno, malo o qué es? ¿Me quiere, no me quiere o qué le pasa? ¿Muy actual o no? Pues ya ven. Entonces, Impactado, Betsaida, la verdad. Entonces se fijan ustedes que el Antiguo Testamento no es algo que ha pasado de moda ni que es pasado, sino que yo lo tengo que entender en su género literario, porque si no conozco el género literario, en primer lugar entiendo que Génesis 2:4b y al 3:24 es continuación del uno y es equivocado, no continúa, es la misma cosmogonía que está narrada en Génesis 2 es una narración y en Génesis 1 es un himno. Tienen distinta, que dijera yo, distinto género literario, pero el mensaje es el mismo. Dios ha creado todo. Los dos están diciendo lo mismo, solo que lo están diciendo con distinto género literario. ¿Qué hay que aprender ahí? Que no puedo confundir el dato revelado con el género literario. Es importante distinguir el género literario porque si no, no entiendo el mensaje. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces eso ya está claro. Ok. Ahora vemos entonces que aparte del género literario viene el contexto histórico.
Necesito entender cuándo se escribió esta pieza para entender cuál es el acontecimiento histórico y la finalidad, con qué objetivo se escribió esto. Pues porque esto estaba narrado oralmente, pero luego se puso por escrito. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue la razón por la que se puso por escrito? La verdad es que esta pieza ya vista es fenomenal, es magnífica, porque está llena de símbolos y de signos que si no los entendemos, no entendemos el texto. Así de sencillo. Y no es mitología, no es una gran sabiduría de Oriente que está diciendo, sin decir, quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios y qué es lo que queremos nosotros? Es decir, hay un punto ahí muy claro que si ustedes quieren es muy doloroso y triste o no lo aceptamos tan fácilmente, pero el ser humano sospecha de que Dios sea bueno, sospecha. Y cada vez sospecha más. Cuando hay guerras, cuando fue la pandemia, cuando fue el holocausto, si Dios existe, ¿por qué pasa eso? Si Dios existe, ¿por qué? Y otra serie de cosas, el secularismo, pues ya nadie quiere, ya nadie le interesa esto, porque no es tan bueno. Estos son cuentos que transmitieron hace mucho tiempo, pero ya vieron que no son cuentos, que nos define, nos revela quién es Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Y es ahí sí que decir que tengo mucha fe y que creo, pues habría que ver realmente, porque el mismo Jesús, Hijo de Dios, encarnado, es tentado. Ahora la segunda pregunta sería, ¿cómo respondió Jesús a esas tentaciones cuando el ser humano en general... Bueno, aquí habría una pregunta anterior. Mire, ya van a quedar como 4 minutos para que se acabe. Ya saben, vuelven a entrar al mismo link y ya saben que tienen que esperar el tiempo. Pueden buscar, por ejemplo, dos cosas. Primero, en lo que entramos, ustedes pueden seguir buscando. Eh, los temas que van a pasar o que van a desarrollarse en el Antiguo Testamento después del tema de la creación y después de la caída, o sea, el pecado, ¿verdad? Porque entonces el pecado ya se fijaron que no es desobediencia, ya se fijaron que el pecado no es desobediencia, Soberbia. es soberbia, es querer tener yo la decisión de qué es bueno y qué es malo. Eso lo sé yo. Y yo sé cómo tiene que hacer porque es mi vida, no es la vida de otro más. Entonces, es una soberbia terrible ante Dios. Y eso hasta el día de hoy. No es algo que haya cambiado. Entonces, imagínense ustedes que después de ese tema y esa soberbia humana que ya sospecha y dice, pues no es tan bueno, ni me ama tanto, porque si me amara no me pasaría esto, ni aquello, ni por aquello. Entonces ya estamos en la sospecha, es clara hasta el día de hoy. Pero a pesar de eso, a pesar porque ese es algo del libre albedrío, eso no es que Dios lo hizo así, esa ya es el ser humano y su libertad. La libertad, un don dado por Dios, que es para hacer el bien. Pero cuando ya se sospecha desde el principio, porque oímos a la tentación que dice, ay, en Canaán, miren el culto, son orgías, disfrutan, beben, la pasan bien y miren, todo está frondoso, hay fruto, hay comida. Ese Dios es bueno. El Baal es bueno. Y la serpiente, con su forma fálica, con todo, es nuestro Dios. Porque nos da la riqueza. Lo que dice, lo que le dice a Jesús, le da el poder, le da la riqueza. ¿Qué tengo que hacer? Adorarla. Ahí están las tres tentaciones de Jesús. Las tres. ¿Se fijan? ¿Y desde dónde vienen? Desde Génesis. ¿Y dónde siguen? Nosotros. Y nosotros cada año pasamos en el primer domingo de Cuaresma leyendo eso. ¿Y lo entendíamos? Ajá. Entonces ahora, ¿por qué ayunamos
porque damos limosna, porque nuestra humanidad no es fuerte. Debemos manejar, eso lo hablamos un poquito hace 8 días, ¿se acuerdan? Esa humanidad que debemos controlar. Y resulta que cuando estamos nosotros sin alimento, estamos débiles, estamos así como vulnerables. Entonces no damos la batalla al 100, ¿verdad? Sino que estamos con bajas energías. Entonces el ayuno nos ayuda a reflexionar, a solidarizarnos con el otro cuando tiene hambre, a comprender al otro. No, es algo necesario para mí, no para Dios. No es algo que Dios necesite que yo haga, es algo que yo necesito hacer para no caer en tentación. ¿Captan? Dios no necesita que yo me muera de hambre. ¿Y para qué? Yo soy la que debo de ir dosificando y viendo cómo hago para controlar una tendencia, una inclinación, algo mío que no lo logro manejar, que no lo logro controlar. Entonces, por eso ven ustedes a los santos de antes que se agarraban a golpes, ¿verdad? Porque querían controlar su cuerpo, sus pasiones, sus instintos, sus tendencias, sus inclinaciones, porque querían agradar a Dios. Pero no era que Dios quisiera que hicieran eso. En cambio, nosotros si nos cortamos las uñas es mucho, ¿verdad? No vamos a cortarnos más que eso. Bueno, pero se dan cuenta que cómo va la estructura desde el Antiguo Testamento para conocer incluso la práctica de Jesús judío en el Nuevo Testamento. No es que él se fue al desierto 40 días y 40 noches para no comer y estar en... No, él está encarnando la vida de su pueblo. Él es la encarnación de Dios, pero acuérdense que